Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Cofones, soy profesor de la casa, director de la carrera de Ingeniería Industrial, pero básicamente mi actividad principal es ser secretario de Ciencia y Técnica de la UBA. Lo que nosotros reconocemos hace un tiempo largo en el ambiente de la ingeniería y de la ciencia de la Argentina en general y de la UBA en particular es que tenemos que abrir las puertas todo el tiempo porque, creo que lo decía Martín o Bielsa, ya las aulas no son los mejores lugares para formarse, sino que los sistemas multimediales, las cosas que uno ve, a veces ayudan mucho a formar. Y uno de los mecanismos para que todos estemos más o menos conectados con lo que está pasando tiene que ver con llamar a lo que le están haciendo. Yo cuando soy profesor doy un par de clases, pero cuando hay alguien que sabe hacer algo y lo hace bien, le digo, vení a hablar vos de ese tema, primero porque no me gusta mucho estudiar cosas para dar clases, porque eso de profesor de secundaria no me va por ahí mucho. Y segundo, porque lo que van a recibir todos ustedes es lo que está pasando, dicho por lo que lo están haciendo. Entonces me parece importante eso, me parece importante y agradecemos en nombre de la facultad, del decano que hayan venido, y bueno, que puedan incorporar todo esto de la misma manera que uno incorpora la clase que da un profesor en una materia normal. O sea, ¿no? Incorporando como conocimiento, como experiencia, como aspectos prácticos, teóricos y vivenciales. Esa es un poco la idea. Yo solo cumplo esta tarea de burócrata de presentarlos. Ahora le dejo con Luciano para que pueda presentar a quienes van a hacer las exposiciones en el día de hoy. Bueno, nos toca un contexto un poco agitado las últimas semanas en el país. A nuestra universidad y a nuestra facultad nos encontró unidos la semana pasada con un encuentro en defensa de la universidad pública. Y pensamos que también este tipo de actividades es la mejor manera quizá de defender la universidad pública, generando iniciativas como esta, interesantes, que en este caso, dentro de los ciclos que venimos impulsando desde la Subsecretaría de Relación con Graduados, este es un caso especial, digamos, porque la idea de este encuentro en realidad surgió en el claustro estudiantil, por eso está el banner acá del Centro de Estudiantes. Una militante del Centro de Estudiantes tuvo la idea, porque ella trabaja en Flening, junto con Mauricio Fares, que va a estar cerrando el encuentro, tuvo la idea de traer este tema tan interesante a nuestra casa. Ese es más o menos el inicio de esta historia. Luego nos acercamos al Instituto de Ingeniería Biomédica de esta facultad. Ahí, bueno, empezamos el diálogo con Sergio Leu y con César Caiafa, como para hacer un enlace virtuoso entre esta idea que estaba en el medio y las capacidades de la facultad en torno a este tema. Y así fue tomando forma, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, y creemos que es un ejemplo lindo porque combinó, digamos, la iniciativa estudiantil, la fuerza estudiantil, que hoy en día, realmente, hoy en este día, quiero decir, se logró una convocatoria muy buena en lo que respecta a los estudiantes. La combinamos con la fuerza de la Subsecretaría de Graduados, le dimos amplia difusión, y también le dimos un marco que trasciende a la Facultad de Ingeniería a través del programa interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, que es un programa que ya tiene varios años en la universidad, que nuestra Facultad de Ingeniería va tomando cada vez más protagonismo, porque sabemos que el desarrollo es un tema que implica a la economía, implica también a la tecnología, a la industria y a todos los temas que tratamos en esta casa. Con lo cual creemos que es un ejemplo lindo de colaboración y las exposiciones creo que van a ser muy buenas. Es muy serio todo el trabajo de los tres oradores que vinieron hoy, y la convocatoria realmente nos entusiasma mucho y nos gusta que haya sido tan nutrida. Así que bueno, vamos a tener 3 exposiciones de aproximadamente 20 minutos cada una, y seguidas, continuadas, y luego un espacio para intercambios con todos ustedes. La primera exposición va a estar a cargo del doctor ingeniero Sergio Leu, se titula Introducción al Machine Learning. Sergio es ingeniero electrónico por la Universidad de Buenos Aires y doctor de la universidad en el área de ingeniería de esta universidad. Es profesor asociado en esta casa, se desempeña en el Instituto de Ingeniería Biomédica de FIUBA y es profesor visitante del Departamento de Neurobiología y Anatomía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas. Ha realizado numerosas publicaciones científicas y trabaja activamente en la formación de recursos humanos en el área que nos convoca hoy. Luego vamos a escuchar a César Caiafa. El doctor ingeniero César Caiafa nos va a hablar del conectoma humano y una técnica para la codificación eficiente del cableado cerebral. César también es ingeniero electrónico por esta casa y doctor en el área de ingeniería, investigador independiente del Instituto Argentino de Radioastronomía del CONICET y profesor adjunto en FIUBA.
Fue becario doctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Información del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia. Se desempeñó como investigador visitante en el Department of Psychology and Brain Sciences de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, y realizó investigaciones postdoctorales en el Laboratorio de Procesamiento Avanzado de Señales Cerebrales del Brain Science Institute de Wakoshi, Japón. Realizó numerosas publicaciones internacionales y conferencias en el área que nos convoca hoy. Y Mauricio Fares va a dar la tercera exposición. Mauricio se graduó como médico con honores el año 2006, continuó su formación en el laboratorio del Dr. Howard Weiner en la Universidad de Harvard, seguido de una maestría en salud pública en la misma casa de estudios. Es autor de numerosos artículos científicos en revistas internacionales y de varios capítulos de libros científicos. Ha recibido varios premios durante su carrera, incluyendo el Premio Internacional en Neuroepidemiología Bruce S. Schoenberg, otorgado por la Academia Americana de Neurología, y la distinción como investigador joven 2015 por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET e investigador adjunto en neurología de la Fundación Fleni y es el director del Centro para la Investigación de Enfermedades Neuroinmunológicas, CIEN, que funciona en dicha institución. Es cofundador de la empresa Entelai, fruto de la colaboración interdisciplinaria con miembros de esta universidad, en particular con Diego Fernández Slezak, que es profesor de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada en esta universidad, y cuyo desarrollo colaborativo más prominente se relaciona con la aplicación de inteligencia artificial para la lectura de resonancias magnéticas, que es lo que nos va a estar contando especialmente hoy. Puse para arrancar un video de un animal entrenado en nuestro laboratorio. Ese animal, para tomar agua, tiene que hacer lo que tratamos de enseñarle, que es que con un tono agudo se quede quietito y con un tono grave corra. Es un paradigma que se llama Go No Go. Simplemente lo puse para tratar de entender que para realizar una respuesta conductual, ir o no ir, uno tiene que primero discriminar los estímulos del contexto y asociar esos estímulos a una posible respuesta que dé recompensa. Todos sabemos que cuando el semáforo está en rojo no hay que cruzar y cuando el semáforo está en verde se puede cruzar. Con cuidado se puede cruzar. Entonces, esa asociación que nos permite hacer una respuesta correcta, que evita cualquier estímulo aversivo como puede ser un choque, esa asociación de alguna manera se aprende y se queda almacenada en una especie de mapa de asociaciones. Pero primero hay que saber distinguir o discriminar entre diferentes estímulos. Un animal que no tiene capacidad de oír no podría llegar a una performance del 90% como este animal, simplemente porque no puede discriminar los estímulos auditivos que se le están pasando. Y puse este video para empezar contando un poco la historia del siglo pasado con respecto a las técnicas de aprendizaje, y me encontré con que en el mismo año, en 1936, tanto Fisher como Turing publicaron su paper casi más importante. Fisher fue el padre de la estadística moderna y Turing fue uno de los iniciadores de la inteligencia artificial con su máquina. El problema que Fisher enfrentó es, en taxonomía, clasificar diferentes especies. A esas especies se les tomaban características, por ejemplo, piensen en una hoja de árbol, la longitud, el ancho. Y con esas características se ploteaban puntitos y se miraba si eran especies diferentes o no. Si especies diferentes significaba que la nube de puntos roja, como está ahí, estaba alejada de la nube de puntos azul. Lo que Fisher dijo es, esto se tiene que de alguna manera automatizar y se tiene que medir. Medir significa no solo decir que están separadas las nubes, sino cuán separadas están y con qué confianza podemos decir que son dos especies diferentes. Entonces, la primera aproximación que hizo Fisher fue decir, bueno, si yo trazo una línea verde entre los dos centros de masa de estas nubes,
y trazo un vector perpendicular. Esa línea perpendicular debería separar a las dos nubes, ¿sí? Bueno, ustedes pueden ver que en este caso, eso no se da. En este caso eso no se da, en el primer caso, en el caso de la derecha. Sin embargo, en el caso de la izquierda, lo que hizo Fisher fue rotar esa línea que unía las dos medias de las nubes y encontró que la perpendicular separaba de la mejor manera posible a esas dos nubes. Eso se llama el discriminante lineal de Fisher, es óptimo cuando la distribución de cada una de las clases es gaussiana y cuando tienen la misma varianza. Y hasta incluso, esto es un draft de un seminario de filosofía, donde estaban Turing, donde estaba X y donde estaba Young, que era el neurofisiólogo de la época, y discutían acerca de si la máquina era inteligente o no, o cuánta inteligencia podía tener, eran los matemáticos discutiendo contra los fisiólogos que decían, bueno, pero si uno mide en el cerebro el electroencefalograma, uno puede de alguna manera explicar ciertos procesos que la máquina no puede explicar. ¿Se pasó el tiempo? Y les recomiendo que busquen ese draft, que es una transcripción, donde se entabla un diálogo bastante intenso entre los investigadores, defendiendo cada uno su postura. En ese mismo draft ya se empieza a hablar de las redes neuronales, ¿sí? Reales, ¿no? Entonces, volviendo al problema que solucionó Fisher para distribuciones gaussianas y con la misma varianza, cuando no se cumple esa hipótesis, las distribuciones o no son gaussianas o no tienen la misma varianza, ese discriminador deja de ser el discriminador óptimo, o sea, deja de separar óptimamente a las dos clases. ¿Qué significa para nosotros que deje de separar óptimamente para un ser humano? Que necesita más muestras para poder decidir si un estímulo es sonido agudo o es sonido grave. Cuanto más separadas están, con menos muestra, con menos tiempo, podemos decidir rápidamente qué hacer. Si las distribuciones están superpuestas, necesitamos más muestras para estimar de dónde viene el sonido que estamos escuchando o el estímulo que estamos percibiendo. Entonces, en el 57 se propuso que, dado que la ecuación del plano o la recta que separa las dos clases puede ser expresada como esa ecuación que tienen ahí arriba, si eso lo de arriba lo igualan a cero, es la ecuación de un hiperplano, y si esa función h de x es mayor que cero, podemos decir que los puntos son de la clase 1, los rojos por ejemplo, y si es menor que cero son de la clase 2, los azules. Entonces, reescribiendo esa ecuación, uno puede expresar esto como el producto interno del vector de entradas con un 1 adicional, por un vector de pesos sinápticos pasado por una función signo, y eso fue lo que en el año 43 McCulloch y Pitts propusieron como la neurona más simple para procesamiento nervioso. Entonces, en el 57, Rosenblatt propone el perceptrón simple, ¿sí? Y propone una ley de aprendizaje para ese perceptrón simple, que se llama la regla delta, que simplemente hacía lo siguiente: si el vector W que define un hiperplano separaba bien las dos clases, entonces esa regla no hacía nada. Pero si una clase nueva, si una muestra nueva aparecía, esa muestra quedaba mal clasificada, y lo que hacía el perceptrón era modificar el vector W en la dirección de la muestra y rotar el plano y rotaba el plano, evidentemente, porque W define el plano. Esto, amplificado, en suma es así. Entonces, con cada nueva muestra mal clasificada, este algoritmo encontraba una solución al problema siempre y cuando el problema fuese linealmente separable, lo que significa separable por una línea, por un plano o por un hiperplano, dependiendo de la dimensión de este problema.
Sin embargo, en el 69, Minsky saca un libro que se llama Perceptrons y de un plumazo destruye al perceptrón simple. Porque Minsky explica algo que es trivial, que el perceptrón simple puede aprender funciones lógicas simples, pero no puede aprender la función OR exclusiva, porque la función OR exclusiva no tiene patrones linealmente separables. Y aunque parezca mentira, eso frenó todo el desarrollo de este modo de inteligencia artificial, las redes neuronales, hasta los años 80, donde aparecen 3 trabajos que son icónicos. El primero es la red neuronal de Hotfield, que es una memoria asociativa direccionable por contenido. Para los que estudian electrónica o computación, ustedes saben que la memoria se direcciona por dirección. Uno va al casillero tal, lo abre y obtiene el dato. Esta memoria es direccionable por contenido. Uno a la red le muestra algo parecido a lo que está buscando y la red saca lo más parecido que tiene sin hacer cómputos de distancias ni nada, simplemente porque es un sistema físico que evoluciona hacia un mínimo de energía. Entonces, si a esa red, por ejemplo, le enseñan 3 imágenes y después de un momento, cuando aprendió, le presentan una imagen incompleta, una de esas imágenes incompleta, como va a pasar ahora, la red evoluciona hasta un mínimo de energía, que es el lugar donde se encuentra la imagen, el patrón almacenado o la memoria. Una cosa interesante es que la red no tiene guardadas las imágenes, simplemente tiene codificado en sus pesos sinápticos toda la información proveniente de estas imágenes. Ahí lo que está haciendo es, con una imagen de la paloma con ruido, converger a un mínimo de energía donde está la paloma sin ruido, que era el patrón original que le enseñamos, ¿sí? El otro trabajo fundamental fue el propuesto por Kohonen, es un neurofisiólogo y que estudiaba la corteza visual, y en la corteza visual, si uno hace un mapa de una retinotopía, lo que se puede observar es que a medida que el puntito en el campo visual se va moviendo, disparan neuronas que no están dispuestas en la corteza de manera aleatoria, sino que están ordenadas. Entonces, puntitos cercanos en el espacio donde se proyectaban, activaban neuronas cercanas en la corteza. Y eso se conoce como un mapa que preserva la distancia. Entonces, de la misma manera, si uno mira la corteza motora, puede ver que gran recurso neuronal está utilizado para la cara y sobre todo para la boca, porque es muy fino el procesamiento que hacemos, el procesamiento mecánico que hacemos, y para la mano, sobre todo el dedo índice, y muy poco para la pierna, el pie y la espalda. O sea que no solo hay un ordenamiento de la información en la corteza, sino que también hay un uso eficiente del recurso neuronal. Digamos, zonas del cuerpo que no necesitan ser o que no reciben tanta estimulación como la espalda, usan menos neuronas que zonas del cuerpo que reciben mucha estimulación como el dedo índice, la yema del índice o del pulgar. Entonces, Kohonen propuso este mapa. Este mapa, cada circulito es una neurona y es la primera red neuronal donde la distancia entre neuronas importa. Entonces, en esa red neuronal hay neuronas que tienen vecinas y esas neuronas se activan y activan a sus vecinas. Es una especie es un modelo de la corteza visual primaria donde cada circulito representa una columna. Y lo que obtiene Kohonen es una especie de ordenamiento de esa madeja inicial, se llega a ordenar la red de tal manera que entradas cercanas o parecidas en un espacio n-dimensional activan neuronas cercanas en un espacio bidimensional. Si ustedes piensan en la corteza, que es una estructura bidimensional, esa corteza está mapeando, por lo menos la corteza sensorial, está mapeando un cuerpo, el nuestro, que es tridimensional. O sea que hay una reducción de la dimensión en ese caso, y este video lo hizo un alumno de la materia,
Vamos a poner el volumen. Tiene música. No se ve muy bien. De una red bidimensional, una red tridimensional y una red unidimensional que mapea una esfera. ¿Sí? Este modelo permite estudiar la dinámica de la corteza visual para ver sobre todo qué pasaría en algunas patologías. Y el último trabajo trascendente vuelve a la crítica de Minsky y dice, bueno, la XOR no se puede resolver con un perceptrón simple porque es un problema linealmente no separable, pero ¿qué pasa si a una neurona la engañamos y le decimos que el circulito en el -1, abajo a la izquierda, es rojo? Si engañamos a la neurona y le decimos que ese circulito es rojo, entonces la neurona va a colocar un hiperplano que separe a lo negro de lo rojo. Y si a otra neurona la engañamos y le decimos que el circulito de arriba es rojo, esa neurona va a colocar un hiperplano que separe lo negro de lo rojo. Eso lo saben hacer, porque es un perceptrón simple. Ahora, si una tercera neurona le decimos lo siguiente, en el espacio B1, B2, que son las salidas de las neuronas de la primera capa, mapeamos el punto que está por arriba de los dos hiperplanos va al 1, 1, el punto que está por abajo de los dos hiperplanos va al -1, -1, el punto y van al -1, 1, porque están en el medio de los dos hiperplanos. Esa neurona, la tercera, puede aprender a poner un hiperplano acá. ¿Sí? Y de esa manera se puede resolver este problema agregando una capa de procesamiento. Curiosamente, en el 2007, por ahí, Ernst Miller, que trabaja en corteza frontal en monos, descubrió que cuando los monos realizaban tareas lógicas simples, gastaban 150 milisegundos menos que cuando hacían tareas lógicas más complejas, y más o menos ese es el tiempo de procesamiento que tiene una capa de neuronas en la corteza. Entonces, este modelo no es biológicamente muy errado, y sobre todo que en el año 86, Rumelhart propone atacar el problema de representaciones internas que tiene este modelo, porque si se fijan, las neuronas de esta capa ven la entrada pero no ven la salida para corregir un error, y las neuronas de la segunda capa ven la salida pero no ven las entradas para corregir si hay error. Entonces hay representaciones internas que aparecen en las capas intermedias. Y propone este algoritmo que usa gradiente descendiente. Básicamente lo que hace es computa la entrada, la salida de la primera capa, la salida de la segunda capa, para una regla lógica determinada, y después con la salida total dice, bueno, para esta entrada el error que se produce es tanto, y propaga hacia atrás el error y corrige los pesos sinápticos hasta que esto llega a un mínimo en la función de costo, porque utiliza gradiente descendiente. Básicamente en los 90 hubo mucho recurso trabajando y pocos resultados. Rápidamente se llegó a la conclusión de que los algoritmos tradicionales eran tan buenos como las redes neuronales. O sea, la red neuronal podía hacer cualquier cosa, pero no había ningún lugar donde esas redes neuronales fuesen suficientemente buenas para que nadie diga, por ejemplo, en control, no voy a usar un PID. ¿Sí? Sin embargo, en los 2000, utilizando la estructura que está pintada en amarilla ahí, que es el perceptrón multicapa, lo que vimos recién, y agregando capas de convolución o filtros que convolucionan con los estímulos entrantes, en este caso es una imagen, y cierto procesamiento, se llegó a un resultado que es impactante. Fíjense, este es un algoritmo que aprende estilos de pintores, ¿sí? Entonces, se le enseña el estilo Van Gogh, ¿sí? Con un cuadro de Van Gogh, y se le muestra una fotografía de una ciudad,
Y fíjense que tenemos el estilo Van Gogh acá, fila 2, columna 1. Tenemos acá tenemos Picasso, columna 1, fila 3, Kandinsky, fila 2, fila 3, columna 2, y el otro es el del grito, no me acuerdo, Munch, ¿sí? Entonces, esa red neuronal aprende el estilo de cada pintor, uno le pone una imagen y pinta esa imagen con ese estilo. Este trabajo es impresionante porque el Go es un juego oriental, y esta red neuronal que usa Deep Learning le ganó en el año 2015 o 2016 al campeón mundial de Go, ¿sí? Le ganó 3-1, o sea, le ganó la partida, y esta red fue entrenada jugando contra humanos y después, cuando aprendió las reglas básicas, se entrenó jugando contra otras redes o contra ella misma, ¿sí? Y le ganó al campeón mundial de Go, fue todo un suceso. En el año siguiente, 2017, lograron entrenar esa red sin un humano que inicie el juego o que le muestre las reglas básicas, sino jugando redes contra redes. Y esta red le ganó 100-0 a la red anterior que le había ganado al campeón de Go. Curiosamente, todo ese grupo trabaja en Google. Todo ese grupo trabaja en Google. Google publicó 2 Nature en 2 años, ¿sí? De la historia del golem, del rabino de Praga, crea un golem, un monstruo de barro que defendía a los judíos en Praga en 1600 más o menos, y Borges hace una lectura un poco irónica y le dice, digamos, el rabino creó al golem, el rabino era medianamente inteligente, el golem salió un idiota, digamos, o sea que la creación salió peor que el creador. Y se pregunta al final quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga. ¿Sí? O sea que cada creación que hacemos puede llegar a ser peor que lo que somos. ¿Sí? Entonces, me vino a la memoria ese poema. Así que hemos logrado grandes avances en el procesamiento de datos. Tenemos muy buenos resultados. Todavía no podemos preguntarle a la red neuronal de Deep Learning cómo hizo eso. No sabe explicarlo todavía, no tiene conciencia, no sabe. No podemos ver en los pesos sinápticos de la red cómo hacer eso, simplemente podemos copiarlos y pegarlos en otra red. Pero claramente el poder de cómputo que tenemos en este momento permite hacer ese tipo de algoritmos y ese tipo de métodos para solucionar problemas que antes no eran solucionables. Así que, muchas gracias. Voy a hablar un poco de un trabajo que hice en colaboración con el profesor Franco Pestilli de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Voy a hablar del conectoma humano, voy a explicar un poco de qué se trata y unos resultados que obtuvimos que tiene que ver con cómo codificar la información del cableado cerebral de manera eficiente. Primero voy a describir un poco cómo se compone el cerebro. A grandes rasgos uno puede decir que el cerebro está compuesto por 2 tejidos principales muy diferentes entre sí. Por un lado tenemos la materia gris, que está en la corteza cerebral, la corteza cerebral, y después tenemos la sustancia blanca, que es la parte interna del cerebro, y que su nombre se debe a que está recubierta, las fibras nerviosas que componen esta sustancia están recubiertas por mielina, que es una sustancia blancuzca. Y ya que estamos en la Facultad de Ingeniería, vamos a tratar de hacer una descripción un poco del cerebro como si fuera una supercomputadora, una máquina. Podemos decir entonces que en la corteza lo que tenemos son los centros de procesamiento, los CPU de nuestro cerebro, es donde se procesa la información. Y la sustancia blanca cumple el rol de conectar las distintas áreas de la corteza. Por eso es que es algo así como un cableado. Antiguamente se empezó a conocer cómo estaba conformada la sustancia blanca
a partir de disecciones, ¿no? de cerebros de personas muertas, haciendo disecciones. Los médicos y científicos raspaban la superficie de esta sustancia blanca y iban extrayendo esas fibras, iban viendo cómo estaban agrupadas y cómo conectaban distintas áreas del cerebro. ¿Se escucha bien? Okay. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo en una foto de un cerebro real se identificaron algunos tractos. Tractos es el nombre que se les da a los grupos compactos de fibras que conectan áreas muy particulares del cerebro. Y ellos les ponían nombres, que en general son nombres en latín, que datan de muchos años. Entonces aquí vemos en verde uno de los tractos más importantes, el inferior longitudinal fasciculus. Tenemos otro tracto que es el cingulum, el anterior thalamic radiation, el cortico spinal tract, y así podemos seguir con muchos más tractos. Pero esto se hacía con pacientes muertos, es decir, no había forma de lograr estas descripciones de las conexiones cerebrales en pacientes vivos. Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día tenemos una tecnología que nos permite hacer este mapeado de la sustancia blanca a partir de imágenes de resonancia magnética. Y esto nos permite hacer estudios no invasivos, pacientes vivos y sin ninguna consecuencia para su salud. Y nos permite obtener mapas de conexión. Acá muestro un ejemplo. En la imagen del centro vemos dos tractos de los tractos principales en el cerebro, el arcuate y el cortical spinal tract, que son dos tractos que se cruzan. Y en la imagen de la derecha vemos las regiones de la corteza cerebral que conectan estos tractos. Entonces, lo que quiero contarles hoy acá es un poco en qué se basa esta tecnología, cuál es el principio físico o de ingeniería que utiliza para poder obtener estos mapas de conexión. ¿Cuál es el principio de la resonancia magnética de difusión? Básicamente, lo que logramos con esta tecnología es detectar en qué dirección se mueven más las moléculas de agua. El cerebro está compuesto principalmente por agua. Y las moléculas, al estar sometidas a un campo magnético externo, van a moverse, van a vibrar, se van a difundir, hay un proceso de difusión, y lo que se sabe es que se van a difundir más, se van a mover más en las direcciones que son longitudinales o paralelas a las direcciones de las fibras nerviosas. Es por eso que acá puse una imagen microscópica de cómo son las fibras cerebrales. Lo que vamos a esperar es que las moléculas se muevan más en esta dirección, la dirección que indica el azul, porque es la dirección en la que están las fibras orientadas en el espacio, y menos en la dirección ortogonal, digamos. Y eso nos va a permitir inferir las direcciones de las fibras y después vamos a poder estudiar cómo se agrupan y demás. Para dar un poco más de detalle, ¿en qué consiste la técnica de resonancia magnética de difusión? Se registran muchas imágenes, no solo una imagen. Para cada una de las imágenes se utiliza un campo externo con un gradiente diferente. Entonces se va a inducir el movimiento de las moléculas de agua en distintas direcciones. Y después, estudiando cómo es la difusión de las moléculas, uno puede inferir cuál es la dirección de las fibras en cada voxel. Cada voxel es la unidad mínima de una imagen multidimensional en resonancia magnética. Es el equivalente al píxel en más dimensiones, ¿no? Entonces, supongamos que ya tenemos las imágenes registradas. Lo que hay que hacer es correr un algoritmo que se llaman algoritmos de tracking, que lo que hacen es partir de semillas, voxels ubicados en la corteza, y van viendo voxel a voxel cuáles son las direcciones de mayor difusión. Una vez que se detecta la dirección de mayor difusión, se pasa al siguiente voxel en esa dirección y así sucesivamente trazando trayectorias. ¿Qué serían las trayectorias que uno esperaría de las fibras que se encuentran en el cerebro? ¿Cuál es el resultado final? Es un mapa del cableado cerebral, o sea, tenemos las trayectorias de las fibras que pudimos encontrar.
Estamos hablando del orden de 500.000, 1 millón, 2 millones de fibras, que es más o menos la capacidad que tenemos actualmente de número de fibras que podemos detectar. Y eso es lo que mostramos en este gráfico, es el resultado de aplicar un algoritmo de tracking sobre una serie de imágenes de resonancia magnética. Y además están agrupadas en colores por tractos, es decir, fibras que conectan determinadas áreas de la corteza se clasifican como pertenecientes a un mismo tracto y se les pone colores diferentes. Y para eso se utiliza un atlas. Muy bien, pero no todo es color de rosas. Ya vamos a ver que hay problemas con esto y les voy a contar un poco en qué estuve trabajando. Primero les quiero contar algunas de las aplicaciones más directas que tiene digamos, la capacidad de reconocer estos tractos. Con las imágenes de difusión nosotros podemos medir la calidad de las conexiones. Podemos calcular un coeficiente a partir de estas imágenes de difusión que se conoce como anisotropía fraccional y que mide básicamente qué tan direccional es la difusión del agua en determinados voxels. Si la anisotropía es muy baja, cercana a cero, significa que las moléculas de agua se mueven casi isotrópicamente, igual en todas direcciones. A medida que este movimiento es más direccional, obtenemos una anisotropía mayor, cercana a 1. Es un valor entre 0 y 1. Entonces, lo que se hace para estudiar, por ejemplo, enfermedades, es calcular este coeficiente, FA, a lo largo de tractos, que son tractos que se sabe que cumplen alguna función en el cerebro. Y les quería mostrar un gráfico de un artículo del 2012, donde lo que vemos ahí es un perfil del coeficiente de anisotropía a lo largo de un tracto. Este es el tracto, el callosum forceps mayor. Y lo que se puede ver en gris son los perfiles de un grupo de pacientes, en este caso son niños normales, es decir, serían nuestros pacientes control. En rojo lo que tenemos superpuesto es el perfil de un paciente con un problema de dilatación ventricular. Y se puede ver claramente que a través de este coeficiente se puede detectar problemas en la sustancia blanca de manera no invasiva, simplemente con resonancias magnéticas y con mucha cálculo, aplicando algoritmos de tracking. Matemáticamente, esto consiste en resolver un problema de optimización lineal, donde tenemos nuestro modelo de fibras representado por una matriz, que es la matriz M, que ven en esta ecuación, y que es una matriz enorme, porque tenemos que estar hablando del orden de 50 millones de filas y del orden del 1.000.000 o 2 millones de columnas. Cada columna es una fibra individual dentro del cerebro. En este paper ellos lo resolvieron, usaron una supercomputadora y pudieron procesar unos pocos cerebros, porque procesar un cerebro demandaba mucho tiempo y era muy costoso. Estábamos hablando de 40 gigas de memoria por un cerebro. Y les tomaba entre una semana o 10 días terminar esta optimización, es decir, encontrar los pesos que hay que asignar a las fibras. Y es ahí donde entré yo para tratar de resolver este problema computacional. Es decir, el problema al que nos enfrentamos es en proponer un modelo matemático que permita aplicar este modelo para evaluar conectovas, pero de una manera más económica computacionalmente. Y bueno, básicamente lo que tenemos es un modelo a nivel de voxel, es decir, en cada unidad elemental de una imagen sabemos cómo modelar la señal a partir de las fibras que cruzan por ese voxel. Es un modelo lineal con coeficientes no negativos, y necesitamos extender eso a todo el cerebro. No queremos usar una matriz como había hecho Franco en su paper del 2014, porque sabemos que es muy costoso, y para eso utilizamos una técnica que tiene que ver con técnicas que yo venía estudiando desde mucho tiempo atrás, con otro tipo de aplicaciones, y que es el uso de descomposiciones tensoriales. Un tensor no es más que una generalización de una matriz a más dimensiones. En particular usamos tensores de dimensión 3, es decir, cubos, y lo que logramos es lograr un modelo
que permite predecir una señal de difusión utilizando un tensor muy grande, pero sparse, es decir, con muy pocos coeficientes que son distintos de cero. Eso hace que sea muy económico para almacenar en computadora. Y también nos valemos de una matriz, que es la matriz D, que está ahí abajo, y que es una matriz diccionario, donde almacenamos las señales típicas de fibras en determinadas orientaciones en el espacio. ¿Cuál fue, el resultado? Logramos una compresión del orden de 40 veces al tamaño de memoria que necesitábamos para almacenar la matriz. Con una matriz necesitábamos del orden de entre 20 y 40 gigas, y con este modelo tensorial tenemos que guardar solamente los coeficientes no ceros y el diccionario, y eso nos da por un cerebro menos de 1 giga, entre 800 megas y 1 giga. Entonces eso ya era importante. Además, el problema de optimización se puede resolver mucho más rápido, y lo podemos hacer en una computadora, como puede ser una laptop, en 40 minutos aproximadamente, en vez de tener que esperar varios días como era en el caso anterior. Hay otra cosa interesante, y es que este nuevo modelo, que le pusimos un nombre, ENCODE, nos permite analizar la información de un conectoma, ya que en cada dimensión de ese tensor sparse, en cada dimensión tenemos asociada información diferente. En la primera dimensión, que serían las filas, lo que tenemos es la información de la orientación de las fibras en cada uno de los voxels. Por eso es que ven esa especie de mini zeppelins con distintas orientaciones. En la segunda dimensión, que es la dimensión de las columnas, tenemos los voxels. Es decir, que si nos paramos en un voxel en particular, tendríamos un plano que va en esa tercera dimensión, y que es lo que vemos en celeste en este gráfico. Y en la tercera dimensión tenemos las fibras o los fascículos. Es decir, que cada plano, en este caso el amarillo y el azul, representaría fibras diferentes. Por ejemplo, si queremos estudiar dos tractos como los que estábamos viendo antes, tenemos que agrupar las fibras que componen cada tracto. Y en este espacio tensorial es muy sencillo manipularlo computacionalmente, porque consiste en agrupar estas rodajas de color azul y rodajas de color amarillo. Y de la misma manera podemos estudiar y manipular la información de un conectoma agrupando voxels. Por ejemplo, si queremos agrupar voxels que pertenecen a una misma área de la corteza cerebral, tenemos estas rodajas en esta segunda dimensión que están marcadas con rojo y verde en este gráfico. Entonces, además de comprimir el modelo, tenemos una manera de operar con los conectomas de manera fácil y eficiente. Por ejemplo, una cosa que hicimos nosotros en un paper que publicamos el año pasado es hacer estudio de anatomía de tractos, y en particular estudiamos cómo es la distribución de ángulos entre las fibras de dos tractos en el cruce. Entonces, eso es lo que se ven en esta figura. Arriba, en el centro arriba, tenemos el caso de los dos tractos que veníamos mostrando antes. Son dos tractos que se deberían cortar prácticamente en 90 grados, pues son casi ortogonales. Y lo que vemos en esa curva es el histograma del ángulo de corte, que vemos que está entre 60 y 90. Creo que era 80 o algo por el estilo, o 82, 83. Y en distintos colores mostramos los resultados de aplicar distintos tipos de tractografía. Y vimos de que también depende de la tractografía. Entonces, si bien nos da que el máximo está más o menos en el mismo lugar, la distribución no es exactamente la misma. Esto nos permitió, gracias a que es muy económico y ocupa poca memoria, procesar muchos cerebros. Y de hecho, procesamos varios cerebros de distintas bases de datos, distintas fuentes, distintos equipos, distintos pacientes, y repetimos la tractografía varias veces, 10 veces, porque
cuando uno corre un algoritmo de tractografía parte de una condición inicial que es aleatoria y quisimos estudiar qué pasaba si uno cambiaba la condición inicial. Entonces lo que ustedes ven acá a lo largo de cada fila es el resultado de un mismo cerebro para distintas instancias de la tractografía. Y lo que se ve es que es bastante consistente, se obtienen prácticamente los mismos conectomas. Entonces, esta herramienta resultó interesante para hacer estudios de Big Data, poder analizar muchos datos de bases de datos diferentes y poder hacer estudios comparativos. Por último, quería dejar algunas conclusiones. La primera es que es muy importante estudiar la sustancia blanca, es una tendencia que está habiendo en los últimos años, porque permite estudiar cómo nuestro cerebro funciona a nivel de red. Hay teorías de redes que se aplican a las redes cerebrales. Y para obtener estas redes cerebrales hay que estudiar la sustancia blanca. Para eso tenemos a la mano, digamos, las imágenes de resonancia magnética y algoritmos de tracking que nos permite obtener estas redes de una manera no invasiva. Por otro lado, estas nuevas tecnologías requieren de desarrollar modelos matemáticos, algoritmos de optimización para encontrar soluciones y algoritmos de machine learning también, porque tenemos que aprender modelos a partir de datos empíricos. Y quería mencionar que en este caso es muy importante la intervención de ingenieros, ya sea en informática o electrónicos, que es fundamental para lograr avances de esta tecnología y que es muy importante para la medicina moderna. Y bueno, y con esto me despido. Aquí dejo la página web por si alguno quiere contactarme o hacerme preguntas más adelante y le doy paso al próximo orador. Para la última parte creo que fuimos escalando un poco, contando desde lo que era un poco lo que es Machine Learning y aprendizaje. Yo puntualmente les voy a contar algunas aplicaciones que estamos usando hoy por hoy en medicina y que usan mucho de estas tecnologías y creemos que son muy importantes. Pero empezamos con, digamos, las cosas negativas, que son los desafíos que hoy tenemos en el sistema de salud. Son millones y son innumerables. Es un problema a nivel global, que cada país tiene sus particularidades. Argentina ya todos sabemos las que tiene. Pero si uno las tuviese que ordenar, podemos decir que el sistema de salud tiene tres grandes desafíos. Uno es el acceso, cómo nosotros llegamos al sistema de salud, cómo nos conectamos con el sistema de salud. Otro es el costo que tiene ese acceso al sistema de salud. Y por último y no menos importante, la precisión. Esos son los tres grandes desafíos y ahora le voy a dar algunos ejemplos de a qué me refiero con cada uno de ellos. En cuanto al acceso, por ejemplo, yo soy neurólogo en la ciudad de Buenos Aires, hay un neurólogo cada 6.000 personas. Si uno quiere sacar un turno, puede sacar en cualquier lado y es relativamente fácil encontrarse uno. Pero si uno anda por Misiones y quiere ver a un neurólogo, hay un neurólogo cada 100.000 personas y nosotros en Fleni nos cansamos de ver gente que no puede esperar tanto tiempo y viene por una segunda opinión o por una consulta porque no logra andar con un especialista en su provincia o en su lugar de origen. Y eso es algo que, a modo de ejemplo, no es algo único de Argentina. En Estados Unidos también tienen un problema de distribución de especialistas, sobre todo porque las grandes ciudades y los grandes centros absorben a todos los que son los médicos especialistas o con mayor formación, y en los lugares donde no hay tanta concentración es muy difícil que los pacientes puedan acceder a ver a un médico. En relación a eso, esto no hay muchos datos en Argentina, pero en Estados Unidos, que son de medir todo este tipo de datos, el tiempo de promedio es aproximadamente de 24 días, y si uno va a centros de alta especialización, esto puede llegar hasta 52 días. Si uno vive en Estados Unidos y quiere ir a ver un médico, puede llegar a tener que esperar hasta 52 días para una simple consulta con un médico. Y para dar un último ejemplo en cuanto al acceso, si uno quiere hacerse una cirugía de cataratas, las cataratas es un problema muy frecuente de los adultos mayores, de resolución relativamente sencilla, y estos son para países de la OECD, el tiempo más o menos promedio, excepto en Polonia, que no sé qué pasa, pero en la mayoría uno tiene que esperar hasta 100 días para poder someterse a un procedimiento relativamente sencillo.
Y ahora uno dice, bueno, está bien, hay un problema de acceso, pero el costo de la salud es muy barato, y no es así. Esto también son datos de países de la OECD, que en promedio más o menos uno gasta $5.000 por año para poder acceder a la salud. Estados Unidos siempre es un mal ejemplo en ese sentido, porque tiene un costo de cerca casi de $10.000 que las personas entre prepagas o fuera de su bolsillo tienen que pagar para acceder a la salud. Y bueno, dice, bueno, pero con toda la tecnología el problema del costo está mejorando, están bajando los costos. Eso no es así. Si uno toma como base el año 2000, ese es el porcentaje de incremento en los costos de salud. Y eso se debe en parte a otro problema que tenemos, que es un buen problema, por decir una manera, que es que vivimos más tiempo, envejecemos más, tenemos enfermedades un poco más complejas que requieren tratamientos crónicos, y eso obviamente se asocia a un costo mayor. Y por último, es el tema de la precisión, que me imagino que como ingenieros debe ser algo que les importa mucho. Y esto es para enfermedades, este es un estudio de la Clínica Mayo, para enfermedades complejas, la tasa de error diagnóstica solo en Estados Unidos puede llegar hasta el 20%. Como método de medición, a veces los médicos hacemos un trabajo muy malo, y eso, más allá del costo para el paciente, en Estados Unidos, que miden todo en dólares, tiene un costo de $750 billones por año. Y ahora, y un tema que no es menor es, vamos a empezar a ver ahora los aspectos más positivos, pero creo que el otro tema que tiene la salud hoy es el tema de los millennials. Y este es un millennial típico en un día de trabajo a las 11 de la mañana, un lunes, imagínenselo. ¿Cuántos de acá nacieron después del 83, 84? Oh, estoy rodeado. Bueno, técnicamente yo nací en el 82, técnicamente, según donde uno lo lea, yo también sería un millennial, así que espero que se lo tomen con mucho humor. Pero pongámonos en la cabeza de los millennials. El millennial está trabajando, tiene hambre y dice, quiero comer. ¿Qué hago? Perfecto, agarro el teléfono, busco pedido ya, pido comida, no me muevo del sillón. El millennial quiere encontrar el amor de su vida o simplemente tener relaciones sexuales, abre Tinder y puede hacerlo sin moverse desde su sillón. Quiere conquistar el mundo y jugar con sus amigos, y lo puede hacer también desde el teléfono sin ningún problema. Algún que otro millennial a cada lado puede manejar sus inversiones a través de su teléfono, o si está muy estresado, planificar sus vacaciones también desde su teléfono sin moverse desde el sillón. Y si por algún motivo decide empezar a trabajar, puede hacerlo también con un montón de aplicaciones como Google para poder trabajar desde su teléfono. Entonces, a esa persona que es el futuro al cual nosotros vamos a trabajar como pacientes o como médicos, nosotros hoy por hoy le estamos diciendo, mira, tenés que pagar en el peor escenario en Estados Unidos casi $10.000, esperar más o menos unos 50 días, pero quédate tranquilo que el 80% de las veces te vamos a decir con precisión lo que vos tenés. Y eso a mí como casi millennial me pone muy mal, y es una de las cosas que con mi formación de salud pública y desde FLENI estamos tratando de cambiar y pensando en el futuro ver cómo podemos mejorar. Y empezamos entonces con esta idea de tenemos que cambiar algo, tenemos que hacer más disponible la medicina, tenemos que acercar la medicina a las personas. Empezamos una colaboración con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA en Exactas y FLENI, con la idea de identificar qué procesos podemos utilizar de la inteligencia artificial para hacer que esto empiece a cambiar un poco, que podamos hacer un trabajo más fácil a los médicos y acercarnos un poco más a los pacientes. Y como ya les dije, yo soy neurólogo, entonces inicialmente a mí lo que más me interesa es la neurología. Esta es una tabla que muestra la cantidad de personas afectadas y el costo que tienen esas enfermedades. Las enfermedades neurológicas representan un costo altísimo en cuanto a años perdidos por discapacidad y en cuanto a costo del sistema de salud. Entre ellas están, las primeras son los trastornos de ansiedad, los dolores de cabeza, que ahora voy a mostrarle un ejemplo de un trabajo que hicimos, y en menor medida afectan a menos personas, pero como tienen un costo muy alto por persona, están las demencias, que lo ven ahí más o menos en el quinto lugar, ¿sí? Y entonces, en demencias y en cefaleas son dos cosas que ahora les voy a contar que nosotros empezamos a trabajar. Y la primera pregunta, que es cuando lo buscamos a Diego Fernández Esleza, que es el investigador del Laboratorio de Inteligencia Artificial, dijimos, bueno, a ver, yo trabajo como neurólogo, diagnosticar una cefalea es un problema bastante sencillo. Si uno sigue y cumple una serie de pasos,
cualquier persona debería de poder hacerlo. Entonces dijimos, muchas personas venían de lados muy lejos para resolver un problema tan sencillo. Tenemos que poder de alguna manera ofrecer un sistema que o lo filtre o que le diga qué hacer sin tener que viajar y recurrir a un especialista en un gran centro. Y la pregunta entonces, ¿podemos identificar las cefaleas que realmente son interesantes o que requieren atención y las otras que esperen o mandarlos a un médico sin tanta especialización? Y para eso hicimos un trabajo en realidad desdoblado en dos. Por un lado revisamos un montón de historias clínicas, casi 10.000 historias clínicas de FLENI de pacientes con cefalea y entrenamos un sistema para que aprenda a leer esas historias y detectar si esas personas tenían cefaleas serias, que son las que llamamos secundarias, o si eran cefaleas primarias, que son las más benignas y que no tienen tanta urgencia. Y por otro lado diseñamos un kiosco con un sistema que hacía preguntas a los pacientes y a través de sus respuestas orientaba o les brindaba un diagnóstico. Y eso es lo que ven acá. Básicamente en la primera parte, que es lo que sería el estudio retrospectivo, lo que vimos es que un sistema bastante sencillo de inteligencia artificial o de aprendizaje maquinal tenía una precisión equiparable a lo de los neurólogos y tenía una sensibilidad quizás un poco superior. Y en el estudio en tiempo real logramos que un sistema con estas características detecte las cefaleas peligrosas, las secundarias, con una precisión del 100%, ¿sí? Con obviamente una especificidad mucho más baja, pero siendo nuestro objetivo principal que no nos perdamos las cefaleas peligrosas, ¿sí? Y una de las lecciones que nos dejó esto es, incluimos una pregunta al final del kiosco que le hacía las preguntas, y era si esas personas estarían dispuestas a atenderse por un robot o por un sistema de inteligencia artificial y no por un médico, para ver si realmente estábamos listos para esto. Y para nuestra sorpresa, el 86% de las personas dijo que se atendería con un sistema de inteligencia artificial, y cuando preguntábamos, creo que la gran mayoría contestó que era porque su principal frustración con el sistema era el tiempo de demora. Ellos querían ver un médico y en FLENI hay especialistas en cefalea muy buenos, pero tienen turno ahora a noviembre, a diciembre. Y son personas que no pueden esperar tanto tiempo, entonces terminan consultando en otro centro, que no se sienten seguros, consultan en otro centro, después consultan en otro centro, en el proceso le hicieron 3-4 estudios, probablemente le digan un diagnóstico que es erróneo, hasta que finalmente llegan a consultar. Y por eso creemos que la gran mayoría, hoy por hoy, estaría dispuesta a utilizar alguno de estos sistemas. La siguiente pregunta es, bueno, perfecto, eso es algo que seguimos trabajando y que estamos trabajando también con las autoridades regulatorias para poder llevar esto a la práctica. Y la segunda línea de trabajo que empezamos es decir, bueno, hoy tenemos una gran limitación que es cuando hacemos un estudio por imágenes, como médicos es muy difícil la interpretación y la cuantificación de esas imágenes. A modo de ejemplo, ahora vamos a ver algunos casos, revisar una resonancia de cerebro, ¿sí? Que es algo de lo que ya hablábamos, a un neurólogo detectar lesiones, medirlas, puede llevarle más de 1 hora. Nosotros, como parte de cómo funciona el sistema, no sé si están al tanto, estamos como obligados a dar turnos entre 15, 20 minutos, media hora como algo lujoso, y en esos 15, 20 minutos tenemos que escuchar al paciente, entender qué le pasa, interpretar lo que tiene, ofrecer algún tipo de apoyo si el paciente lo requiere, revisar un estudio de resonancia, interpretar, cuantificar las imágenes, dar una evolución, un diagnóstico y eventualmente un tratamiento. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Nadie lo hace, nadie revisa la resonancia con tiempo porque tenés 15 minutos y tenés que hablar de otras cosas, el paciente te manda otras cosas y esa es una de las cosas que más nos frustraba y que tratamos de resolver. Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿por qué no le hacemos la vida más fácil a los médicos? ¿Por qué no analizamos las imágenes, que seguramente una máquina lo puede hacer mucho mejor, y dejamos que el médico se dedique a lo más importante, que son los pacientes? Y ya un poco hablaron de este tema, pero bueno, y quería como hacer un repaso de lo que es una imagen médica para que entiendan la complejidad. Imágenes médicas pueden ser cualquier cosa, cualquier parte del cuerpo que uno toma una imagen, se considera una imagen médica, tienen un montón de aplicaciones, tanto en la investigación como lo que es la práctica clínica. Tenemos además modalidades distintas como son los rayos X, como son las tomografías, como son las resonancias, que es con lo que trabajamos nosotros, con lo que es el PET, que es una técnica con marcadores,
y lo que es últimamente ultrasonido, que también es más video que imagen en sí. Por último, tenemos otro tema que también hay múltiples escalas. Uno puede ver una imagen en determinada resolución y si uno agranda esa imagen o lo estudia de otra manera, se encuentra con un panorama completamente distinto. Y por último, también tenemos múltiples dimensiones, desde 2 dimensiones hasta 3 dimensiones, ¿sí? Con lo cual, el problema de abarcar una imagen médica es bastante interesante y si uno los tuviese que de vuelta organizar un poco, lo podemos dividir podemos usar estas herramientas que ahora vamos a ver en detalle para localizar órganos, por ejemplo, ver dónde está el pulmón, dónde está el hígado, dónde está el riñón. Podemos usarlas para segmentar esas estructuras que nos permitan cuantificar el volumen. O podemos usarlas para detectar lesiones, decir, bueno, en este pulmón hay un nódulo, este paciente tiene que ser revisado con mayor urgencia. Y finalmente, lo que es aún más interesante, poder decir este paciente es sano, no es necesario que se siga atendiendo, o este paciente es patológico, es necesario que haga un seguimiento. Este año fue en ese sentido histórico, porque fue la primera vez que la FDA, que estaba siendo bastante activa en este tema, aprobó que un sistema de inteligencia artificial haga este tipo de diagnósticos sin depender de un médico. Y lo hizo para lo que es retinopatía diabética, que es en Estados Unidos la diabetes es un problema terrible junto con la obesidad. Muchos de esos pacientes, más de 60 millones de personas que tienen este problema, tienen riesgo de desarrollar retinopatía diabética, que es una complicación que eventualmente puede llevar a la ceguera, y escrinear o detectar eso en 60 millones de personas no es factible, en ningún sistema hay tantos médicos para atender esa cantidad, y lo que lograron es con este sistema que no dependa del médico, sino que las personas puedan hacerse este chequeo, tener la opinión del sistema de inteligencia artificial y solo si es necesario tener la consulta con el médico. Así que en ese sentido el tema de inteligencia artificial y diagnóstico por imagen es algo muy, muy interesante. En cuanto a inteligencia artificial, ya dijeron bastante, así que no voy a repetir, solo voy a agregar que en mi opinión muchos citan estos trabajos de los 50 o de este siglo, en realidad del siglo pasado, como el inicio de la inteligencia artificial, pero si uno retrocede un par de años y hablamos ya de la mitología griega, existía un dios, no sé, al que le guste la mitología, que se llamaba Hefestos, tiene una historia muy interesante, pero una de las cosas que hacía, él era el herrero que hacía todas las armas y las joyas de Zeus, etcétera, etcétera. Cansado de su trabajo, generó lo que se llamaban las doncellas doradas, que eran autómatas, eran robots con inteligencia que le permitían tercerizar parte de su trabajo. Entonces creo que el colectivo griego tiene que acreditarse bastante de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Y como una definición más de lo que es el aprendizaje profundo, que es un término que se ve bastante hoy, o deep learning, son todos modelos que utilizan muchas técnicas para aprender representaciones de los datos, que en este caso van a ser las imágenes. Y en eso copiamos mucho a lo que es el funcionamiento del cerebro con lo que es la percepción visual. Básicamente, los trabajos lo que vieron, sobre todo en gatos inicialmente y después en otras especies, es que la estructura de la visión seguía un patrón bastante característico que era, inicialmente identificaba lo más sencillo, por ejemplo una curva o una línea, y a medida que progresaban en las neuronas eso iba detectando y notando formas más complejas. Y eso es algo que fue la base para lo que hoy conocemos como redes neuronales convolucionales, que algo ya mencionaron también, que es hoy por hoy la arquitectura que se usa para análisis por imágenes, por una serie de ventajas, entre ellas lo que es el manejo muy eficiente de la memoria y de la información. Cuando hablamos de redes neuronales convolucionales, no voy a entrar mucho en detalle, pero para que sepan qué es lo que hablamos, esto es lo que nosotros vemos, 3 perritos hermosos, pero en realidad cuando decimos aprendizaje maquinal o de computadoras, lo que la computadora ve son números, ¿sí? Ven números que según el canal del color, si el color es muy fuerte, ese tiene un número alto, y si el color es inexistente, tiene un número de 0. Lo que hacen las redes neuronales convolucionales es pasar un filtro por esa imagen en búsqueda de detección de lo que estén preparados para hacer. Por el caso más sencillo es de una curva, este es un filtro que está preparado para detectar
curvas, ahí ven que todos los valores son de 0 y donde está la curva representada tiene un valor de 30. Entonces, ese filtro, cuando va a ir escaneando y haciendo una operación muy sencilla, que es la multiplicación, solo se va a activar cuando encuentre esa curva. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de cómo es eso. Esto es una imagen en la cual si yo pongo un filtro que convolucione, cuando llegue a esa instancia en la que detecta la curva para la cual está preparado, si ustedes se ven, esos píxeles de color negro van a tener un valor más alto. Si blanco es 0, cuando se encuentra con un negro eso es 50. Si yo multiplico eso por mi filtro que está preparado para detectar esa curva, me va a dar un número altísimo. Si siguen 1 por 1, 0 por 0 por 0 por 0, hasta que llega a 50 por 30, 50 por 30, todo eso se suma y da un número altísimo. Ahora, en la parte inferior van a ver que si yo paso ese filtro por una zona donde no tiene esa curva, lo que va a pasar es que me va a dar un número muy bajo, porque voy a terminar multiplicando 0 por casi todo. Y eso va a hacer que esa neurona puntualmente no se active. Ahora, esto es un caso muy, muy simplificado para una estructura muy simple. Imagínense miles de neuronas, cada una con un filtro, el cual fue enseñado para detectar este tipo de patrones más complejos. Y esto es algo que también ya les mostraron, para no repetir y no hacerlo tan largo, es básicamente para mostrarles que inicialmente cuando tomamos la imagen detectamos las cosas más sencillas, que son por ejemplo los bordes, que eso va progresando a medida que pasan por las neuronas para formas, partes, y eventualmente llegan hasta una capa de clasificación, en lo que en este caso dice bicicleta. Pero bueno, no vinimos a hablar de bicicletas, vinimos a hablar de imágenes, y entonces vamos a retomar lo que es imágenes y vamos a hablar de lo que es la resonancia y por qué es un gran problema y cómo nosotros estamos tratando de resolverlo. Esto, lo que ven acá, en este cuadro, es lo que se llama un coeficiente de Dice. Acá agarraron a 3 especialistas y le dijeron, bueno, midan exactamente el mismo paciente para ver cuántas lesiones detectan y qué volumen tiene esas lesiones. El porcentaje de concordancia, como ven, es bastante bajo, del 67 al 70% en el mejor de los casos, con lo cual hay un problema muy grande en lo que es la capacidad de 2 humanos de detectar lo mismo. Nosotros replicamos ese trabajo en FLENI, encontramos resultados similares, quizás que el grado de concordancia es un poco más bajo, pero en líneas generales es un problema a nivel global. Cuando empezamos este trabajo, que es algo que ya les comenté, una de las cosas que notamos es que los radiólogos nos odiaban porque decían, estoy más o menos 1 hora para hacer cada paciente, esto es lo peor que me pasó en la vida, y es una de las cosas que también notamos. A medida que empezaban el día, el grado de concordancia era mucho mejor y hacia llegar a la tarde empeoraban mucho, porque se cansaban. Estar 1 hora mirando algo, midiendo 1 por 1, voxel por voxel, no es una tarea para nada grata. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es cómo detectamos esas lesiones, cómo las medimos, y otra de las cosas es cómo hacemos para poder medir la cantidad de cerebro y si tiene el tamaño que le corresponde o no, y cómo dar soporte a eso. Nosotros lo que hicimos es empezamos este proyecto con Diego Fernández Eslexa, que se llama Entelai, en el cual de alguna manera tratamos de darle este apoyo a los médicos para que puedan hacer su trabajo más fácil. Básicamente lo que hacemos es nos conectamos al servidor de imágenes de las instituciones, en este caso estamos trabajando con FLENI, tomamos esa imagen y aplicamos una serie de redes neuronales convolucionales que nosotros entrenamos para que puedan detectar y medir esas lesiones sin la necesidad de que lo haga el médico. Y eso lo que nos permitió es lograr que los pacientes tengan una medición automatizada de sus lesiones y que el radiólogo lo único que tenga que hacer es revisar, ver si tiene alguna objeción a ese análisis, copiarlo en el reporte y ofrecerle al médico que ve ese paciente la posibilidad de tener algo medido que normalmente no se hace. Esto es más o menos lo mismo, pero ya estoy un poco excedido y no quiero atrasarme más. Quería mostrarle algunos ejemplos. Está un poco brillante, no sé si lo logran ver, pero esto es una de las cosas, es nosotros entrenamos al sistema para que pueda detectar el cerebro y separarlo. Nosotros lo que nos interesa es medir el cerebro. Esto es lo que ven, es cómo el sistema puede detectar y medir sin ningún problema, separar el cerebro del resto del cuerpo. Esto es comparado con otros sistemas que se usan, que utilizan en vez de técnicas de aprendizaje profundo, usan umbralizaciones.
y eso depende mucho del equipo, puede ser muy complejo y difícil de generalizar. Y esto es parte del rendimiento que nosotros estamos viendo de los sistemas de inteligencia artificial. Inicialmente se llamaba Messi, habría algunos fanáticos de Messi en el equipo, hoy por hoy le pusimos un nombre más genérico por si hay algún detractor. Y la segunda parte del sistema que logramos hacer es que efectivamente pueda detectar, eso es lo que ven en la imagen original, que brilla, son las lesiones de los pacientes con esclerosis múltiple. A la derecha el gol estándar, que es lo que solemos hacer con los radiólogos para decir efectivamente esto es una lesión. Y lo que nosotros mostramos es que el sistema puede en menos de 2 minutos detectar esas lesiones, separarlas y cuantificarlas para que los médicos la puedan usar. ¿Sí? Y esto es un cuadro comparativo de lo que es el rendimiento de estos sistemas NN en comparación con el radiólogo y otros sistemas que utilizan técnicas más antiguas de umbralización. Y el último problema que teníamos era la capacidad de separar lo que ya mencionaban de lo que es la sustancia blanca, la sustancia gris. La medición de esas sustancias nos da muchas ideas de cómo está el paciente evolucionando en los casos de demencia o en los casos de esclerosis múltiple, y es un tema, como ven, no trivial de segmentación, y lo que nosotros logramos ver es que efectivamente podemos, con un rendimiento superior a otras alternativas, detectar esto utilizando Deep Learning. Como conclusión, creo que en la salud pública tenemos un montón de desafíos y tenemos mucho para hacer para contentar a los millennials, a las generaciones que vienen. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa que vamos a tener y que espero que en los próximos años cambie mucho la manera en que practicamos la medicina. Tenemos varios desafíos, uno son los datos limpios y ordenados. Una cosa es tener una resonancia en un servidor que funcione bien, con datos bien caracterizados, y otra cosa es no tener servidor, no tener historia clínica digitalizada. Los aspectos regulatorios y éticos, algo que estamos trabajando mucho con la ANMAT, con bastantes dificultades, pero que es algo que a futuro, digamos, es muy importante en medicina porque obviamente se pone en juego la salud de las personas. Lo que es la adoptabilidad de estos sistemas, sobre todo para los médicos un poco más grandes, que puede costar adoptar las tecnologías nuevas, y obviamente trazar la trazabilidad de esas decisiones. Si vamos a dejar una decisión en manos de un sistema de inteligencia artificial, tenemos que, como médicos o supervisores, tener una idea o poder visualizar qué es lo que estamos haciendo. Para imágenes es un poco más sencillo porque hay algo que se llama mapas de activación, que uno puede más o menos darse una idea de por qué un sistema eligió o no un diagnóstico, pero en otros tipos de sistemas puede ser un desafío bastante importante. Así que bueno, estos son parte de todas las personas que están trabajando en este proyecto, sobre todo Diego Fernández Slesak, muy agradecido, el doctor Enzo Ferrante, que es un investigador de la Universidad del Litoral que está trabajando mucho con nosotros, y después, como verán, un montón de gente de FLENI, y bueno, estamos para las preguntas. Muchísimas gracias. En cuanto a nuestros países periféricos, no desarrollan tecnologías propias, no desarrollan capacidades industriales propias, van a estar sometidos a vaivenes económicos que cíclicamente los van a llevar a fracasos económicos. Entonces, el desarrollo tecnológico industrial de punta, como se relaciona con lo tratado hoy, es importante para esto. En nuestro programa sostenemos mucho eso y tratamos de avanzar cada vez más en propuestas específicas en ese sentido para el país. Y también yo creo que lo que tratamos hoy nos enfrenta a una problemática mundial en lo que respecta a las problemáticas del empleo, ¿no es cierto? Sabemos que este tipo de aplicaciones también tiene un impacto en este sentido. Y ahí en nuestro programa tenemos algunas reflexiones iniciales, todavía no tenemos publicaciones oficiales sobre el tema, pero lo que venimos analizando, o digamos el gran vector de pensamiento que nos hace confluir en estas reflexiones, es que esa problemática es más bien de tipo política y social que técnica. Por decir un ejemplo, un economista que ustedes conocerán de hace mucho tiempo, que fue John Maynard Keynes, escribió un paper que se llamó Oportunidades económicas para nuestros nietos, hace aproximadamente 100 años. Y él hablaba de un futuro muy prometedor para la humanidad. Él pensaba que la evolución del capitalismo iba a llevar a resolver el problema económico de la humanidad, decía. Lo que él no avisoraba era el tremendo avance hacia la desigualdad que ocurre en la humanidad hoy en día. Cómo ese avance técnico, ese aumento de la productividad para resolver 1000 problemas humanos, estuvo acompañado con un aumento desorbitante de la desigualdad humana,
que hace que no podamos disfrutar a nivel global de los beneficios de estas mejoras. Entonces, parte de estos desafíos, cuando hablamos de los desafíos del empleo vinculados a este tipo de herramientas, yo creo que tenemos que tomar conciencia de que se trata de un problema político-social, en el sentido de que si los parámetros de organización social que estaban vigentes en la época que Keynes escribió ese paper estuvieran vigentes hoy, la jornada laboral debería ser, por ejemplo, mucho más reducida, como en algunos países más ordenados y más socialmente más sólidos, como los nórdicos de Europa, están avanzando en la reducción de la jornada laboral. Podría haber empleo para todo el mundo, podría haber oportunidades de acceso a la salud, al ocio, a la alimentación y a todo lo que el ser humano necesita para vivir dignamente. El problema está que estos avances fantásticos han estado acompañados de un avance también muy grave de la concentración de la riqueza, principalmente desde los 80 a esta parte. Con lo cual, desde nuestro programa de la UBA para el Desarrollo, no quería dejar de traer esto a la mesa, que obviamente necesita mucho más tratamiento y muchos otros encuentros específicos. Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, realmente creo que ha sido apasionante lo que escuchamos, es increíble para los que no estamos en tema, es increíble lo que se puede lograr desde una imagen del presidente de los Estados Unidos diciendo algo que en realidad estaba comandado por otra persona, o conocer cómo es el cableado interno del cerebro o los impactos que puede tener este tipo de tecnologías en la salud pública. Bien, yo soy Nicolás Pantasi, soy alumno de acá de la FIUBA. Mi pregunta es para el doctor, en realidad. Usted dijo que se necesitan mucha cantidad de datos para entrenar las redes neuronales. Y eso se hacen en base a las historias clínicas, ¿verdad? Y a los estudios que se realiza la gente. Ahora, ¿no hay ningún proyecto en la Argentina o en algún país del mundo donde la gente voluntariamente pueda entregar su historia clínica o X cantidad de estudios de forma digital? Muchas veces uno puede tener en claro su diagnóstico y las implicancias, y muchas veces no necesariamente tiene por qué saber exactamente qué es lo que tiene o exactamente el diagnóstico. Entonces eso se hace, hay repositorios que se llaman de imágenes, por ejemplo, que están mantenidos por universidades de Estados Unidos o de Europa, con una cantidad muy grande de información. Cada uno, digamos, no hay un repositorio único, hay varios repositorios, está bastante fragmentado, y eso se debe en parte a que detrás de cada estudio hay un paciente y el manejo de esos datos tiene que ser muy cuidadoso. Entonces, una cosa es un dato de un paciente de Estados Unidos y otro es el que tiene determinados temas de privacidad, y otra cosa es un paciente en Europa, y no necesariamente lo que uno usa de investigación está aprobado en Europa, está aprobado para Estados Unidos y viceversa. Y en eso, porque en Estados Unidos son muy exigentes con ese tema. Entonces, si el paciente no firmó específicamente que se podía usar por un estudio internacional, no lo pueden compartir. Una serie de limitaciones que son barreras que creo que en algún momento estaría bueno resolver y estandarizar, que la persona que una vez que dona sus datos puedan ser utilizados, pero la contrapartida de eso es, si el dato es mío y se genera en mi cuerpo, me parece súper razonable que la persona tenga poder sobre ese dato y sobre lo que se hace. También hay muchas iniciativas en lo que es genómica, de que ahí sí las personas pueden dar sus datos genéticos para investigación. Eso lamentablemente está usado por algunas empresas, con lo cual también eso limita que uno le está, quieras o no, dando información genética a una empresa y estás confiando en tus datos genéticos que el día de mañana pueden ser usados para uno no sabe qué. Y eso creo que también limita mucho. El escándalo de Facebook con la información de las personas se usó para algo mucho más trivial, que es lo político, pero imagínate una empresa que tenga tus datos genéticos y los pueda vender para alguien que pueda decidir que vos no sos apto para determinado empleo. Tiene muchas implicancias que creo que tenemos que resolver para compartir. Creo que la tendencia es a acumular más datos y a compartirlos, pero la contrapartida de eso es que tenemos que asegurar que las personas que brindan esos datos estén protegidas y bien resguardadas. Eso hacerlo a nivel global es difícil. Hay muchas iniciativas aisladas, pero todavía no creo que hay un consenso para hacerlo a nivel mundial. ¿Hay alguna idea, bueno, como ocurre en Estados Unidos, de liberar sets de datos para, digamos, abiertos para competencias tipo sitios como Kaggle, así que de competencias para ir, digamos, acelerando el desarrollo de sistemas de detección o de clasificación para
para una gran cantidad, digamos, de anomalías o de síntomas. Y esto va mezclado con otra pregunta. ¿Se sabe si hay algún tipo de política o incipiente en el Estado argentino de utilizar la inteligencia artificial en salud, dado que tenemos el beneficio, entre comillas, de tener un sistema de salud público muy extendido y por eso implicaría el acceso a datos de todos los rincones del país, de millones de personas de distintos estratos sociales? ¿Se sabe si hay alguna iniciativa de aplicar inteligencia artificial? En el último año estamos trabajando bastante con ellos para lo que es aplicación y divulgación. Chocamos con una realidad que muchos lugares ni siquiera tienen computadora o internet, con lo cual para imágenes se puede, porque imágenes indefectiblemente el equipo que genera la imagen tiene un servidor y eso es algo que lo que estamos tratando de avanzar, pero para lo que es explotación de datos de historias clínicas hay una iniciativa muy interesante en el gobierno de la ciudad para digitalizar y estandarizar eso, pero la utilización a nivel nacional nos falta otras cosas antes, me parece, para llegar a eso. Creo que en algún momento, tarde o temprano, se va a dar, pero me parece que más de 5 a 10 años para adelante. En cuanto a los repositorios, lo que decía, en Argentina puntualmente no existen, pero hay innumerables repositorios de imágenes que se pueden utilizar y que nosotros usamos, que todos los que están en este rubro de alguna manera usan para entrenar, y que creo que es una de las cosas que más facilitó el avance de inteligencia artificial en imágenes. Soy de acá de la casa, ingeniero en electrónica, y mi consulta es sobre la experiencia en donde hicieron un clasificador basado ahí en Support Vector Machine y PCA. ¿Qué clase de datos clasificaron? Es decir, ¿qué utilizaron? ¿Se utilizaron datos del texto escrito de la historia clínica o utilizaron datos numéricos y categóricos de las determinaciones de laboratorio o los datos de las conclusiones médicas o de las determinaciones de síntomas y signos? Usamos procesamiento de lenguaje en el cual los médicos en Fleni por ahora escriben de manera no estructurada. Entonces ponen el paciente de 30 y pico de años, consulta por dolor de cabeza en región occipital de tipo pulsátil que empeora con tales características, acompañado de náuseas y vómitos. Todas esas palabras claves las fuimos identificando y obviamente después codificando en ceros y unos, pero inicialmente esa es la manera que lo sacamos. O sea, usaron el SI más o menos, o sea, ese sistema. Exactamente. Correcto, sí. Está bien. No utilizaron deep neural networks ni nada de eso. No, para ese proyecto es NLP clásico. NLP clásico. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Claudio Berrastro, soy egresado de la casa, pero trabajo en la UTN actualmente. Mi pregunta tiene que ver con que ustedes hablaban del gold standard y del trabajo que significaba clasificar píxel por píxel y obtener un número importante de imágenes que sean verdaderos, ¿no? Un true ground. Pero no hablaron nada de la generación automática de patrones, que en realidad todas estas redes neuronales convolucionales requiere un número muchísimo más grande para el entrenamiento que las que uno puede encontrar en una base de datos. Normalmente si uno ve los desafíos, esos challenges que hay de clasificación de imágenes que tienen millones o más de 100.000, en imágenes médicas nosotros podemos juntar 10.000, 15.000, 20.000 como mucho, y después, bueno, lo que se llaman técnicas de aumentación de datos o data augmentation, llevar ese número un poco más alto. En nuestra experiencia, con esa cantidad de resonancias, debido a que el problema tiene algunas ventajas en comparación a otros desafíos de imágenes, que por ahí es localizar un objeto en distintas regiones, la ventaja que tiene la resonancia es que son pocos canales en estructuras relativamente que respetan la posición, y en nuestra experiencia con 500 resonancias, 1000 resonancias, se obtienen resultados muy buenos. Pero es claramente uno de los desafíos de imágenes médicas, es juntar la cantidad suficiente de datos para lograr resultados precisos. Hay algunas técnicas de corregistración elástica que permiten, por ejemplo, en una resonancia con una lesión,
extrapolar esa lesión en otras resonancias como para aumentar los datos, pero no llegamos a ese número por una cuestión de costo computacional. Manejamos siempre cifras más chicas. Soy Ezequiel Vanga, graduado de la UTN, Regional Buenos Aires, y venimos de parte de Códica. Quería hacer una pregunta al doctor Cayafa con respecto a lo del conectoma humano. Entiendo que el modelado del tensorial que hicieron hizo que baje, digamos, el volumen de datos requerido para guardar, digamos, fue básicamente una compresión sin pérdida. Que por el otro lado, en muchos casos eso involucra mayor procesamiento, pero en el caso de ustedes también involucró un cambio en el algoritmo para mejorar los tiempos de procesamiento. La pregunta es cómo es la calidad de ese análisis que se generó comparado con el original que se hacía en la supercomputadora. Y la segunda viene relacionada con esto de la calidad, que la calidad es algo subjetivo. Básicamente, esto ¿para qué se está haciendo? Si es más que nada para después modelar redes neuronales artificiales o para el análisis médico, digamos. Como vos decís, es una técnica que logra una compresión, pero es una compresión con pérdida. Porque cuando nosotros elegimos un diccionario para las señales de difusión elementales con la que reconstruimos cualquier imagen, estamos haciendo una discretización en el espacio de las orientaciones y eso implica una pérdida. Lo que nosotros hicimos fue un estudio de variar la densidad en la que llenamos ese espacio de las orientaciones hasta que el error fue menor a un 1%. Y la forma de medir el error fue a partir de qué tanto aproximamos a la señal original con la matriz y con el tensor. Cuando ese error en los dos casos difiere menos de un 1%, dijimos que es aceptable. Ese estudio lo tuvimos que hacer para el paper. Eso por un lado. Y lo segundo, no, en este caso nosotros no estamos aplicando ninguna red neuronal, simplemente tenemos una herramienta para depurar conectomas y que está disponible para quien quiera utilizarlo. De hecho, este software está en un repositorio, en GitHub, libre, y hay gente que lo baja, que lo usa, y también forma parte de una iniciativa del laboratorio de Franco Pestilli, mi colaborador, que se llama BrainLife, que es una plataforma a través de Internet en la que los científicos de cualquier parte del mundo se registran y tiene acceso al software, a los datos que la gente pone a disposición, y los usuarios pueden subir datos, subir algoritmos, compartir. Entonces, bueno, es una herramienta que está ahí disponible y después se verá qué aplicaciones se le encuentra del tipo científico. Hasta ahora no lo usamos con redes neuronales, pero nada quita que pueda hacerse en el futuro. Mi nombre es Isaac Brisco. Una pregunta para el doctor. Hablando de este tema que usted mencionó, de cada vez hay pacientes más añosos, yo soy médico, residente de cirugía. Un problema que nos solemos encontrar es que tenemos pacientes que vienen ya con una función renal de base mala para el resto. El contraste que se ocupa en las tomografías no se puede dar si el paciente tiene una función renal mala, y hay veces que se necesitan tomografías con contraste. ¿Hay algún estudio que usted sepa en el que se tome tomografía previa? Porque el protocolo con contraste es primero sin contraste y luego con contraste, que pretenda enseñar a un algoritmo a decir, bueno, tengo esta tomografía sin contraste, ¿cómo se vería con contraste? Obviamente no para disfunción en parénquima, sino aunque sea para seguir camino arterial, que en cirugía sería muy importante saber si un tumor compromete o no un determinado vaso para decir si es resecable o no es resecable. El problema que vos mencionás es bastante complejo. Hasta donde yo sé, no existen iniciativas que apunten a reemplazar la función del contraste. Lo veo bastante difícil porque el contraste lo que hace es va a lugares donde uno puede visualizar más estructuras. Sí hay varios desarrollos de procesamiento de pared vascular que permiten reconstruir de una manera que quizás se pueda obviar el contraste o al menos usar en dosis menos tóxicas. Pero no te sabría decir, yo lo sé que para el cerebro existen, pero no te sabría decir si puntualmente para ese problema. De cualquier manera, creo que en algún momento se va a lograr, no debería ser tan
tan complicado, pero hasta donde yo sé ahora no conozco ningún desarrollo. Dos preguntas, una corta para Cayafa, si se pueden aplicar estas técnicas de Tractografía, ¿no? tractografías para otros órganos y qué se observa en esos órganos. Por lo que pude ver hasta ahora, la aplicación es cerebro. Sé que se puede hacer en los músculos, sé que hay experimentos con tejido porque se pueden reconocer las fibras musculares, pero no conozco una aplicación clínica o de investigación en otros órganos, pero es cuestión de buscar. La bibliografía quizás exista y no la estamos viendo, pero no es muy conocido. O sea, cuando se habla de tractografía se está pensando en cerebro. En general, para los tres del panel, con respecto a inteligencia artificial en general, digamos, ¿cuál es su posición, su visión con respecto a la filosofía que hay detrás? Porque de alguna forma en toda esta ciencia que se está desarrollando hay como de fondo una cuestión de que nosotros las personas, los seres humanos, los cerebros, al final de cuentas lo único que estamos haciendo es cómputo y de alguna forma lo vamos a poder imitar con una máquina. Y qué sé yo, hay discusiones filosóficas de cientos de años alrededor y sin embargo a veces esto avanza como diciendo vamos a poder lograr ese objetivo y en ningún momento paramos a preguntarnos si esa cuestión filosófica de fondo que qué sé yo, a mí me remite a Pascal, por ejemplo, que habla de una sustancia pensante y una sustancia material, por ejemplo. Esa es una interrogante general para los tres. Gracias. Es una linda pregunta. Esa pregunta se la hizo toda la humanidad. En particular, si la inteligencia artificial va a poder reemplazar al cerebro es algo meramente, digamos, sin importancia, porque en realidad la pregunta que la humanidad se hizo es ¿cómo funciona el cerebro? Digamos, cuando Aristóteles planteó los silogismos, trataba de encontrar una máquina automática para resolver problemas de razonamiento. En esta tercera ola de redes neuronales, donde el poder de cómputo que tenemos ayuda a que uno en una PC con una GPU pueda resolver una red neuronal profunda y encontrar estos resultados que son impactantes, como vos decís, todo el mundo está apuntando a que esto va a reemplazar al cerebro, pero todavía ni siquiera una persona sensata puede definir lo que es conciencia. Si no se puede definir lo que es conciencia, tampoco vamos a poder decir si una red neuronal profunda tiene conciencia. Nosotros podemos saber si un paciente está consciente o si no está consciente, pero en base a algunos test que les hacemos, pero esos test, digamos, cuando uno duerme, supuestamente no es tan consciente como cuando uno está despierto. Sin embargo, hace poco se encontró que hay porciones del cerebro que no duermen cuando uno duerme y que hay microporciones del cerebro que duermen cuando uno no duerme. Entonces, ¿qué es estar consciente? Es una pregunta que todavía no podemos contestar científicamente. Entonces, estas redes neuronales profundas básicamente son funciones que logran encontrar patrones que nosotros no podemos ver. Pero hace 80 años nadie hubiese supuso que calcular algo. Mi papá calculaba con la regla de cálculo. Ningún ingeniero en este momento calcula con la regla de cálculo. Entonces, esos avances tecnológicos que se van dando tienen muchos resultados beneficiosos y mucho marketing. Las grandes empresas están comprando pequeñas empresas por algún pequeño resultado que obtuvieron y las convierten en grandes empresas. Hay como una ola de marketing y de negocio que no necesariamente se condice con los resultados obtenidos. Sin embargo, como herramientas son muy buenas. Pero lo mismo pasó con las redes neuronales en los años 80, iban a romper todo y con los sistemas complejos iban a romper todo, sin embargo se cayeron. Entonces, acompañadas de un poder de cómputo razonable, estas herramientas son buenas y nos van a solucionar algunos cuantos problemas que en este momento no podemos resolver. Ahora, de ahí a que reemplacen al ser humano hay una distancia tan grande porque ni siquiera podemos definir exactamente cómo funciona nuestro cerebro.
También en este caso en particular para los estudiantes que fueron los que iniciaron esta iniciativa, que son Aldana Rastrelli y Nicolás Continanza, realmente es un orgullo. Y para la universidad pública, que vamos a seguir defendiendo y sosteniendo con nuestro trabajo todos los días. Muchas gracias.